Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes y su programa Momentos de la Historia. Para nosotros es una alta satisfacción poder compartir con un personaje de la historia dominicana, un joven, si cabe el término, de nuestra generación, que siempre hemos querido y admirado por su condición de pasado líder estudiantil a nivel secundario en su pueblo de Barahona y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue un dirigente trascendente del BRUC, de la FED, de la Federación de Estudiantes Dominicanos, y también de el mismo BRUC que tomó después el nombre de Camilo Torres, camilista, y es un hombre consecuente porque ha sido un combatiente, un estudiante excelente, un baraonero fiel, nunca se ha despegado de los intereses de su pueblo, de su región, de todo lo que signifique progreso en el país, y al mismo tiempo también un consecuente amigo y un hombre de principios progresistas. Me refiero al ingeniero Leonardo Mercedes Matos, oriundo, repito, de Barahona, pero que tiene un espectro amplio en todo el sur y en el país. Vamos en el programa de hoy a conversar sobre problemas de carácter tanto geológico como aspectos también que tienen que ver con la economía, con las demandas de la población del sur y específicamente de Barahona. Pero yo le voy a pedir permiso a él porque este programa lo estamos grabando y justamente el domingo próximo, mañana, estaremos celebrando el Día de las Madres y también la fecha que coincide con el 60 aniversario del ajusticiamiento del sátrapa Rafael Leonidas Trujillo, y por lo tanto este programa no puede ser indiferente a esos dos temas. En cuanto al ajusticiamiento de Trujillo, uno de los acontecimientos trascendentes del siglo pasado. Hay quienes dicen que es el más. El más fue justamente el acontecimiento que tuvo que ver, a nuestro juicio, con la guerra constitucionalista de 1965, que fue el acumulo de todos los males del país de ese siglo y quizá del siglo anterior, del siglo XIX. Pero sí cambió el curso de la historia la eliminación, el ajusticiamiento de Trujillo. Fue un gesto de valentía que puso fin a una dictadura sin ejemplo, como fue llamada por el profesor Juan Bosch. Realmente el tirano Trujillo cayó víctima de su propia conducta y de sus violencias sin igual contra toda la población que no le era afín o que entendían por razones múltiples que podían ser indiferentes. Con solo una gente no decir a Trujillo tenía riesgo, de oír una emisora tenía riesgo de muerte. Entonces, esa fecha, el 30 de mayo del año 1961, se le puso fin a su vida y con él el inicio de un proceso de destrujillización que en programas pasados hemos tratado y que hay un conjunto de actividades programadas para esos fines.
Incluso la Academia de Historia tendrá una conversación, digamos, virtual alrededor de ese tema, con una ponencia del historiador y dirigente de la Academia de Historia, Juan Daniel Balcácer, que escribió uno de los libros más completos alrededor de ese tema. Es importante porque siempre se habla de los que participaron, que actuaron en el ajusticiamiento de manera física, pero eso fue coyuntural, porque era todo un movimiento de conspiración en lo cual se mencionan Antonio de la Maza, Juan Tomás Díaz, Pedro Livio Cedeño, Huáscar Tejeda, Roberto Pastoriza, Salvador Estrella Sadalá, Antonio Inver Barrera, Amado García Guerrero y Tunti Cáceres Michel, que iba a participar como chofer, pero ese día Trujillo cambió de planes y no pudo participar, pero en realidad se incluyeron alrededor de 20 personas, entre ellos, y vamos a rendirle homenaje, ya que vamos a hacer este programa, a Antonio García Vázquez, a Ernesto de la Maza, que fue incluso asesinado, Miguel Ángel Báez, Modesto Díaz, Bolívar de la Maza, Bienvenido García Vázquez, Luis Manuel Cáceres Tunti, ya lo mencionamos, Ángel Severo Cabral, que era uno de los elementos que constituían el núcleo dirigente de ese sector conservador que estaba involucrado en la eliminación de Trujillo, Miguel Ángel Visier, Manuel Obín Filpo y Marcelino Vélez Santana, que atencionó a los heridos y que tuvo artritis y expuso su vida por esa causa. Hay un artículo que debe estar publicado ya del economista, historiador y narrador y familiar de varios de los mencionados, Eduardo García Michel, quien expone sobre ese tema y nosotros nos ahorremos para poder cumplir con el compromiso que nos convoca al día de hoy, de señalar que sin ese ajusticiamiento el país hubiese tenido muchos muertos, muchos sacrificios, porque Trujillo no pretendía alejarse, a pesar del esfuerzo de los norteamericanos que propiciaron el mismo. No quería despegarse del poder y parte de su familia tampoco. Incluso hicieron intentos de hacer lo que pasó en el caso de Nicaragua con los Somoza y otros dictadores que se aferran y quieren mantener una dinastía familiar. Pero afortunadamente aquí el país se incorporó, ya había un proceso de descomposición y un fenómeno que fue lo que aterrorizó a esos sectores conservadores extranjeros y nacionales, que fue el triunfo de la Revolución Cubana con Fidel Castro a la cabeza, que le demostró a la juventud de América y el mundo que se podía enfrentar y triunfar militarmente contra una dictadura. Dicho esto, vamos entonces también a aprovechar para desearle en el día de mañana una congratulación, felicitación sentida a todas las madres de la creación, particularmente a las madres dominicanas. Muchas de ellas, cuando tratamos el tema anterior, muchas de ellas sufrieron los rigores de las persecuciones, de los apresamientos, de la tortura, de las muertes, de las desapariciones de sus hijos, y además de eso también muchas que participaron en esas luchas, incluso en la propia conspiración que puso fin a la muerte de Trujillo, que puso fin a la persistencia de Trujillo, se incorporaron en esa lucha y en la lucha subsiguiente, incluyendo en la Guerra Constitucionalista de 1965. Aquí se inició
en el año 1926, 2 años después de la salida de las tropas norteamericanas, el Día de las Madres, en el gobierno de Horacio Vázquez, que precisamente su esposa, nativa de La Vega, de nombre conocido, ella era de Moya, Trina de Moya, Trina Moya de Vázquez, esposa de Horacio Vázquez, escribió el himno de las madres, que es un ícono en el pueblo dominicano. Venid los moradores del campo y la ciudad, entonemos un himno de intenso amor filial. ¿Quién como la madre con su dulce canto nos causa ternura, nos causa mucho amor? Entonces, a todas las madres existentes y a las que se han perdido por razones diversas, hacemos un reconocimiento para que verdaderamente no pase desapercibido en un programa de esta naturaleza 2 hechos que ya hemos mencionado, y en breve iniciaremos con nuestro invitado, que ha tenido la paciencia de oír estas 2 introducciones de parte nuestra. Leo, te pedimos excusa, pero esto forma parte del guión, porque si nosotros dejamos pasar estas 2 fechas, no estamos cumpliendo con nuestro deber. En breve continuamos con Momentos de la Historia. Ya hicimos al inicio de este programa, hicimos una referencia de quién es Leonardo Mercedes, cariñosamente Leo, una persona a quien siempre queremos, admiramos y con la que nos sentimos identificados. No vamos a ahorrar palabras sobre él y vamos a ir a la esencia de los temas que queremos abordar en esta entrega de Momentos de la Historia. Leonardo, recientemente, en un gesto que yo entiendo que engrandece al presidente de la República, en atención a una serie de demandas de la sociedad sureña y más particularmente de Barahona, tuvo encuentro un consejo de gobierno que se produjo en Barahona para atencionar algunas demandas y algunas necesidades propias. ¿En qué consistió el mismo? ¿Qué está pasando en Barahona? ¿Cuáles son esos temas? Y particularmente hay uno que ha causado, digamos, rozamientos y que ha impulsado a que grandes sectores de Barahona, en la que como ciudadano de esa provincia y esa región, tú no eres ajeno, y eso lo dijimos, a los problemas de tu provincia, de tu región, del país. Entonces, que tú nos expliques qué dio origen y cuáles son los temas que se trataron en ese encuentro con el presidente Luis Abinader, que fue hasta esperanzador porque se hizo una explicación de los temas, se desglosó muchos de los aspectos y de ahí surgieron algunos acuerdos. Yo quiero que tú nos hables así en sentido general para después entrar en lo particular. Muchísimas gracias, Rafa, por tu invitación, siempre muy presto a poner tus recursos como este, un amplio espectro nacional e internacional, para que los diferentes temas, tanto históricos como sociales, económicos, sean conocidos, debatidos y la población pues pueda hacer conciencia a través de escuchar todas las exposiciones de los temas y los problemas principales del país y de sus regiones y provincias. Pues esta vez, tal como nos planteas, pues efectivamente el martes 25 hubo un consejo de gobierno
en Barahona, que como muy bien tú lo interpretas, aparece como una respuesta o como algo que es consecuencia de un movimiento de reclamos que ha ido tomando cuerpo en Barahona y la región Enriquillo, alrededor de 3 puntos fundamentales, lo cual no excluye el conjunto de problemas que tiene la región, pero sobre 3 puntos fundamentales que efectivamente preocupan a la comunidad caribe de la región Enriquillo, y en particular también a Barahona, y que lo podemos citar, son la explotación minera del Bauruco Oriental con su secuela de exportación de materiales minerales a granel por el puerto de Barahona. La presa de Monte Grande, que estuvo paralizada durante varios meses y cuya construcción con sus obras complementarias y subsiguientes es de alto interés para el pueblo caribe de la región Enriquillo. Y el problema que constituye las acciones y los abusos, las injusticias que está cometiendo el Consorcio Azucarero Central, que es arrendatario del Ingenio Barahona, con los agricultores del Valle de Neiva. Esos son 3 problemas fundamentales que fueron expuestos y son conocidos por el presidente de la República. Efectivamente, el hecho de que haya un movimiento en desarrollo y que ha crecido de manera significativa en la región, con centro en Barahona, reclamando la solución de esos problemas, ha preocupado al gobierno, porque están sustentados las reclamaciones sobre bases objetivas, sobre análisis muy concretos e investigaciones que dan como resultado el posicionamiento que hemos hecho nosotros alrededor de esos 3 problemas. Desglosemos la actitud que tuvo, que no es lo característico en un país como este. Surgen problemas, se hacen públicos y lejos de ignorarlo, él asiste a dialogarlo con la población. No. Y cuando hablamos de la población no es de Barahona, tú lo dijiste, pero no mencionaste que incluye a Neiva. Sí, la región Enriquillo. Sí, la región Enriquillo, pero mucha gente, o sea, nosotros lo sabemos, pero estamos hablando para un público del país. Sí. Incluye a Neiva, incluye todos los municipios que tienen que ver con Barahona, sí. Incluye a Independencia y Pedernales. Es decir, exactamente. Estamos hablando del sur profundo, excluyendo la parte que tiene que ver con San Juan de la Maguana. Exacto. Del sur fecundo. Porque fíjate tú que no hay... Es profundo y fecundo. No hay norte profundo. No hay este profundo. Lo que pasa es que no son tan lejos. No, sí, oye, Dajabón te queda de Santo Domingo a la misma distancia que te queda Jimaní o te queda Pedernales. Tienes razón. Entonces nosotros decimos que es sur fecundo. ¿Por qué? Porque es rico en recursos naturales y en calor humano. Y pobre en términos de su desempeño socioeconómico. Exacto, de la región más pobre del país. No hay duda. Con los índices más altos cuando son negativos, son asuntos, variables negativas y más bajos cuando son positivas. Entonces es realmente una región que no solo Barahona, que aparece como estancada durante un periodo de más o menos 4 décadas, sino toda la región. Porque, fíjate tú, Rafa, esa región, ahí tuvo unos núcleos burgueses que empezaron a desarrollarse. Sin embargo, Trujillo eliminó esos grupos burgueses y luego no pudieron realmente volver a desarrollarse y a crecer durante los regímenes siguientes, Balaguer, el PRD y posteriormente el PLD, porque
nadie, el Estado no ha estado como impulsor del desarrollo en esa región como lo hizo en otras regiones. Por ejemplo, en la región norte, Balaguer agarró a Puerto Plata, que tenía mucho menos recursos naturales que Barahona, y lo hizo el primer polo turístico del país, con unas inversiones en la década del 70, que en aeropuertos, carreteras, campo de golf, zona para hoteles, mejoramiento de la playa, etcétera, etcétera, etcétera. Y Puerto Plata se convirtió en una tacita, ¿verdad? Entonces, ahí los grupos burgueses encontraron infraestructura, encontraron apoyo y efectivamente hicieron inversiones y aquello se convirtió... Es un problema histórico profundo, porque el sur siempre ha sido rico, como tú has dicho, en recursos. Pero ¿qué pasa? La dictadura de Báez, por ejemplo, que es la más dañina que ha tenido, que le dio origen a todo, porque toda su fortaleza, el propio Santana también era de origen prácticamente de esa zona que hoy es de Haití, pero que fue la parte sur, lejana, sí, del sur lejana. Del sur fecundo. Bien. Entonces, verdaderamente, yo concuerdo en que así fue abandonada, pero era una zona incluso que destruyeron su bosque para venderlo con madera, y lo que salía de ahí era de madera. Trujillo aprovechó eso para enriquecerse más. Fuera de San Cristóbal, que era su cuna, sí, él verdaderamente no invirtió, sí, él ignoró y sin embargo tenía apoyo. Yo creo que ha habido un resurgimiento en las últimas decenas de años y para darle una atención mejor al sur. No sé, antes de que tú detalles, si tú consideras que es así. No, mira, el asunto es que si tú lo comparas con lo que son las inversiones que se hacen hacia otras regiones, siempre la de nosotros va a estar en último lugar. No está en desventaja. Porque, por ejemplo, hubo un periodo cuando se estableció el ingenio Barahona, luego se estableció Sal y Yeso, se estableció la algodonera, entonces hubo fuentes de trabajo y hubo un resurgir del comercio, de la industria, pero eso no tuvo continuidad porque las condiciones... El puerto de Barahona fue un puerto superior en determinado momento al de Puerto Plata y al de San Pedro. Sí, claro. Que en la época de la danza de los millones fue, lo máximo fue San Pedro. Así fue, pero los grupos burgueses, o sea, las familias adineradas, vamos a llamarle, que surgieron en esa época, no pudieron mantenerse porque no hubo la respuesta de colaboración de parte del Estado para el desarrollo de esa región. Y emigraron, y tú te lo encuentras ahora en Punta Cana, sí, tú te lo encuentras en Santo Domingo, los Azuri, los Curi, los Toral, y todos esos grupos de familias que fueron en un momento determinado los grupos burgueses de Barahona que estuvieron dispuestos a impulsar el desarrollo, porque tú sabes que en el capitalismo la burguesía es una clase, entre comillas, progresista, porque con el capital efectivamente ayuda a que las fuerzas productivas puedan desarrollarse, pero en un país como este siempre el Estado ha jugado un papel estelar y tiene que jugarlo, como tiene que jugarlo ahora, pero ahora no existen esos grupos burgueses. ¿Y qué ocurrió? Que los recursos humanos, el capital humano que se desarrolló, tuvo que emigrar porque no tenía oportunidades. Entonces hoy tú te encuentras que Barahona y la región Enriquillo es una región donde la población se reduce con el pasar de los años, porque la gente emigra porque no tiene oportunidades. Y la principal función del Estado es la de impulsar el desarrollo y impulsar el bien común. Sin embargo, para la región Enriquillo es como si no existiera. Y efectivamente, por eso estamos colocados en el primer lugar como región más pobre del país. Frente a esa situación,
tal como tú decías, está el otro elemento, que somos ricos en recursos naturales y en recursos humanos, en ambos. Entonces, somos la principal zona de biodiversidad y de reserva que tiene el país. Con un potencial extraordinario para que tú puedas seguir abordando eso en el próximo segmento. Te voy a pedir excusa, que tenemos que hacer una pausa técnica y entonces tú seguirás desarrollando el orden conceptualmente definido. Exacto. Gracias. En breve continuamos. Sí. Entramos en el tercer segmento de este interesante programa que estamos enjuiciando la situación de la evolución, el desarrollo, las limitantes de la región Enriquillo, que ya definimos el conjunto de provincias que lo compone, y algunas de las demandas de la población y el encauzamiento de esas demandas en una forma de vida con una atención gubernamental sin precedentes, de atención a la misma, y estamos compartiendo ese tema con un hijo de esa región, de la provincia de Barahona, y un intelectual sin duda, digamos, brillante y con un conocimiento de las causas y que no abandona lo que es su región. Entonces, vamos en este segmento a hablar de las causas del conflicto, profundizar lo que queda, porque él habló de eso, el impacto de las tres causales y la reacción de los sectores y del gobierno, para que le dediquemos el cuarto segmento al Consejo de Gobierno, sus expectativas y las, digamos, la esperanza que tiene la gente de que la situación sea superada y manejada adecuadamente. Este es el orden que vamos a seguir. Está bien. Entonces, en este tercer segmento, digamos, es esencial que desglosemos la parte que sea de tu interés. Perfecto. Entonces, fíjate, todas las investigaciones y planes de desarrollo que han elaborado los organismos oficiales, instituciones privadas, coinciden en identificar tres ejes o bases para el desarrollo de Barahona, que son sus recursos naturales, entre ellos las aguas. Somos la región que tiene la cuenca de mayores caudales del país, la cuenca del río Yaque del sur. Entonces, somos la zona de mayor endemismo y biodiversidad en el país. Y tenemos, junto con esas aguas y ese Bauruco Oriental y la Sierra de Bauruco, tenemos el Valle de Neiva, que posee más de 800,000 tareas de tierra que son en su mayoría salinas, pero que con el agua se convierten en una fuente de producción de alimentos extraordinarias, que si tú relacionas eso con lo que es la estrategia de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional que tiene el país, ahí tiene el número uno, la fuente número uno para abastecer de alimentos a toda esa región, al país, Haití y las islas adyacentes. Bueno, y tiene entonces, aparte de esa parte económica y productiva, tiene también toda una área para allá entonces ver lo que es Pedernales y su... más hermoso. No hay sitio más hermoso. Tú lo ves, yo he tenido la oportunidad de verlo en diferentes formas, aéreo, físico. Esa playa inmensamente hermosa. Exactamente. Entonces, nítida, por eso, limpia, sí. Y ya se muestra un interés, tanto nacional como internacional, de invertir para el aspecto, digamos, del turismo, del desarrollo sí, turístico. porque te decía y que ya son propiedad del Estado, sí. porque
en un momento determinado en el régimen de Balaguer, de Trujillo, eso estaba abandonado por un lado, pero por otro lado prácticamente se lo entregaron a sectores privados. A la Alcoa, por ejemplo. Sí, exacto, y Sí. a sectores privados, pero ahora ya por sentencia, mediante una situación de pujanza, ya el Estado puede regular eso y hay sectores turísticos nacionales e internacionales dispuestos a invertir en lo que es esa región. No sé si eso cabe dentro de... Sí, claro que sí, porque te iba a decir que se identifica entonces en los planes de desarrollo el ecoturismo o el turismo en sentido general, aunque el ecoturismo de manera principal, porque nosotros no podemos competir con el norte ni con el este en materia de playas, pero en términos de turismo en general y ecoturismo en particular. La agricultura, ¿verdad? Y la agroindustria vinculada precisamente a esa agricultura. Pero ¿qué está pasando? Y ahí es que vienen los reclamos nuestros. Que esa base del desarrollo que nosotros tenemos ahí, que la naturaleza nos ha dotado y nos ha agraciado, está siendo destruida o está siendo mal manejada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con las concesiones mineras que otorgó el gobierno pasado, parte de ese Bauruco oriental, y esa destrucción conlleva la desaparición de nuestros bosques, de la biodiversidad que hemos hecho referencia y de los ríos que nutren los acueductos, nutren los canales para regar la tierra para producir alimentos y los acueductos para abastecer de agua potable a la población. Si me ponen el plano que le pasé a los jóvenes, van a ver cómo aquí en este mapa, que es del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, alrededor de esa área amarilla, es que se están generando, que esa área amarilla es el monumento natural Padre Miguel Fuertes. Entonces, alrededor de ella es que se están concesionando, haciendo concesiones mineras de exploración, de explotación, denuncias, para convertirlo luego en un campo de minería. Y que eso conlleva la explotación y la destrucción de toda esa zona. De manera particular, la empresa Belfond Enterprise, que tiene ahora mismo 2 concesiones, la Incoa y la Santa Elena, está destruyendo cerca de la Filipina, la loma de la Filipina, la loma de Pie de Palo, y con eso va a destruir los ríos que se ven ahí. Ahí se ve el río Brazo Seco, el río Los Chupaderos, y que son afluentes del río Bauruco. Es decir, que el río Bauruco corre el riesgo de desaparecer de manera en los próximos años. De continuar, de no dársele el tratamiento adecuado. No el tratamiento adecuado, eso tiene que prohibirse de manera total, porque tú destruyes una montaña y tú no puedes volver a restaurar una montaña. Tú destruyes la cabecera de los ríos y tú no vas a poder volver a hacer ríos. Por eso el artículo 15 de la Constitución de la República dice que los recursos hídricos son inembargables, son inalienables e imprescriptibles y que constituyen un patrimonio nacional. Y en su párrafo único dice que las cuencas altas de los ríos tienen que tener atención especial de parte del Estado porque son bienes fundamentales del país. Entonces, es en violación a eso que se han estado dando las concesiones, que el gobierno anterior dio las concesiones y el de ahora, lamentablemente, las avaló y ha seguido otorgando concesiones de exploración. Nos queda un segmento, en ese segmento vamos a sintetizar, vamos a hablar de... Los otros 2 elementos que faltan. Y vamos a hablar del Consejo de Gobierno. Sí. Y la perspectiva conforme al manejo, al tratamiento del gobierno
y también de la población, De acuerdo. que ha sido una integración plena. De acuerdo. Así es que en breve entraremos en el último segmento de este interesante programa que edifica a la población sobre un tema de actualidad económica, social y de futuro. Por eso tiene una razón histórica todos los aspectos que hemos enfocado. En breve continuamos. Bien, entramos en el cuarto y último segmento de este interesante programa que estamos compartiendo con Leo Mercedes. Leo, como es el cuarto segmento, tú no te referiste al aspecto de las madres y al aspecto del ajusticiamiento de Trujillo y tú quieres señalar algo que te permita realmente. Lo que pasa es que tú lo hiciste tan bien que tú me trasladaste primero a mi hogar con mi madre, que todavía está viva, 100 años va a cumplir, y me trasladaste a nuestra... Cosa que yo no puedo disfrutar, porque mi mamá murió relativamente joven. Qué lamentable, porque una madre... Tú la conociste a través de Neti. Claro, claro. Y entonces también me trasladaste a nuestra época de juventud, cuando nosotros empezamos con la lucha interminable, inagotable que hemos seguido todavía. Bien. Pero entonces yo quería puntualizarte dos elementos. El asunto es que la presa de Monte Grande para nosotros es tan importante porque va a regular lo que son las aguas del río. No se avanzó. Se avanzó y se detuvo porque hay un problema de recursos que ha tenido que ver con el mal manejo que se han hecho de esos recursos, que se hicieron de esos recursos. En esta administración. No, en la pasada. Y por eso en el Senado se aprobó una auditoría que nosotros hemos estado reclamando para determinar dónde están los recursos que se destinaron para esa obra. Pero independientemente de eso, nosotros necesitamos esa obra para regular, uno, las avenidas del río, porque aguas abajo, toda esa población sufre mucho cuando hay desbordamiento de los ríos, pero además para la construcción, o sea, para la provisión del agua que va a proveer el sistema de riego del valle, de las tierras del Valle de Neiva, que para nosotros es fundamental porque es el principal eje del combate a la pobreza y al hambre que nosotros vamos a tener y que es el despegue económico, porque va a crear enorme cantidad de empleos porque se va a poner la tierra en manos de los agricultores de manera asociativa y la gestión se debe hacer de manera asociativa. Imagínate tú, cerca de 1 millón de tareas de tierras produciendo comida para el país, eso es extraordinario. Es decir, que el hambre va a recibir un tremendo golpe. En otro lugar está el asunto de las tierras que corresponden a la reforma agraria y al CEA. Está ocurriendo que el Consorcio Azucarero Central, previendo el futuro de mayor cantidad de agua para riego en el Valle de Neiva, está tratando de expropiar o de adueñarse de las tierras que tienen los campesinos de la reforma agraria y de tierras del Estado que no correspondían al ingenio Barahona. Entonces ha lanzado una ofensiva con atropellos, abusos y injusticia, y eso ha enervado el ánimo de los campesinos y se han levantado, incluso han establecido un campamento llamado Libertad en el lugar llamado Polvorín del Aguacatico, en Tamayo, para mostrar su firmeza de que acaben con esa situación, le devuelvan su tierra, le den el respaldo necesario y que el ingenio azucarero, que está en manos del Consorcio Azucarero mediante un arrendamiento, eso sea devuelto a la comunidad, porque ese ingenio es de nosotros en la región Enriquillo. Ese ingenio está controlado por el Consejo Estatal del Azúcar, pero fue entonces arrendado a esos guatemaltecos. Nosotros entendemos que nosotros podemos recuperar ese ingenio para ponerlo al servicio y para provocar bienestar en lo que son los baroneros. No quiero, como este es el último segmento, que tú puedas de una manera concienzuda decirle a la gente, porque era un testigo
no de sección, sino un testigo activo dentro de ese Consejo de Gobierno que se produjo, los temas que se trataron y si incluyó esto, porque el presidente salió de ahí con una declaración que se identificó y que fue celebrada. Y hay una palabra que yo quiero que tú repitas. Por un lado, dijiste que la solución de ese problema era algo que dignificaría al Estado Dominicano y que tendrían ustedes un respaldo, digamos, militante y activo. Que tú no definas ese tema del Consejo de Gobierno, sus temáticas y las expectativas ya desde ese ángulo. De la atención primero, que lo que se acostumbra aquí es que lo que está pasando en el mundo ahora mismo es que la gente está demandando libertad, demandando justicia, y está pasando en Colombia, está pasando en una serie de países, y la respuesta es la represión. Entonces aquí hay diálogo, hay una actitud de tolerancia, hay una actitud de escuchar a la gente y de soluciones. En el caso de ustedes, en la medida de lo posible, que tú analices eso con la calidad que te caracteriza, con ese espíritu no levantizo, sino un espíritu de solución de problemas, porque yo avisoro que verdaderamente por primera vez la región sur está siendo atendida debidamente. Mira, vamos a decir que en perspectiva podría ser posible. Y es que así tiene que ser, porque este gobierno lo elegimos nosotros precisamente para ponerle fin a toda la tragedia anterior. Y por eso lo elegimos, y eso es lo que esperamos. Y por eso le hemos dicho al presidente de la República que si realmente él está en la disposición y es su decisión impulsar el desarrollo de Barahona, sus primeros aliados vamos a ser nosotros, la sociedad civil de Barahona, los grupos comunitarios, toda la región va a ser su principal aliado. Por eso nosotros lamentamos que al Consejo de Gobierno no se nos diera participación a las organizaciones de la sociedad civil. Está bien, tiene derecho a un Consejo de Gobierno, podíamos ser o no invitados, pero cuando se habla de planes de desarrollo, esos planes de desarrollo no pueden ser exclusivos, sino todo lo contrario. Si no tienen la participación de la sociedad civil, ¿qué es lo que van a desarrollar? Porque el principal elemento que se debe desarrollar en un plan de desarrollo es el recurso humano, que es el principal capital, que es el que va a poner a producir todo lo otro. Entonces, si no nos toman en cuenta nosotros para elaborar los planes de desarrollo, esos planes de desarrollo van a pasar igualito que todos los anteriores, que no han podido funcionar. Entonces, nosotros entendemos todo lo que se haga en beneficio de la región, nosotros bienvenido sea. Porque, oye, sería... Por eso que están luchando, para que tengan solución. Efectivamente. Y si hay una esperanza y hay una disposición y por primera vez se aborda el problema y con ánimo y con esperanza de solución. Porque nosotros sabemos que en la carpeta de todos los ministerios y las direcciones tiene que haber obras y programas para el desarrollo del suroeste. Bien, pero que han estado relegados. Si ahora lo ponen en primer plano y eso lo unifican y le dan sentido en un verdadero plan de desarrollo en el que nosotros participemos en su elaboración, en su ejecución y en su gestión, entonces realmente Barahona va a tener un futuro promisorio. Nosotros vamos en el camino del bienestar. Pero eso hay que corregirlo, es decir, hay que corregir las malas prácticas anteriores, evitarlas para que efectivamente podamos poner la locomotora sobre los rieles y caminar hacia el desarrollo. Ahora, si no destruyes nuestros principales recursos, la base de nuestro desarrollo, ¿cómo nos vamos a desarrollar? Si no destruyes el Caribe, el Bauruco Oriental, si nos seca los ríos, si nos destruye los bosques, la tierra productiva, ¿cómo nos vamos a desarrollar? Eso es nuestro clamor al presidente. Señor presidente, por favor, entienda que el Bauruco Oriental es nuestra principal fuente de vida
Si usted cometió un error al aceptar la explotación minera que le dejó el gobierno anterior y autorizó, por tanto, el puerto para la exportación del caliche y de demás materiales mineros, es de humano equivocarse. Pero el más noble es el que se equivoca y rectifica a tiempo. Y eso es lo que nosotros le pedimos al señor presidente de la República, para que se case con la gloria y efectivamente coloque la locomotora de la región Enriquillo en los rieles que le conduzcan hacia el desarrollo y el bienestar de su pueblo. Y yo creo que es una esperanza, hay una esperanza, porque nunca ese tema había sido tratado, digamos, primero dignificarlo y segundo ponerlo como tema trascendente, sí, en la agenda nacional. No, en eso nosotros saludamos la actitud, correcto, que ha tenido el presidente de la República. Y es lógico y normal que tú señales lo que la gente reclama, pero al concluir el programa, que nada más nos queda un minuto, yo te pido que tú repitas la palabra que le señalaron en el momento que concluía ese cónclave, esa situación, con un, digamos, con un hálito de esperanza de que el sur verdaderamente se proyecte como la región con más futuro para la República Dominicana. Tenemos los recursos para ellos. Lo que nos ha hecho falta es la mano amiga de un presidente que haga suya nuestras reclamaciones y con nosotros emprenda el camino del desarrollo. El señor presidente tiene la oportunidad de casarse con la gloria si hace eso con Barahona. El Bauruco Oriental, señor presidente, la madre de nuestras aguas, vamos a salvarlo. Que hay otros puntos donde se consigue caliche y no hace tanto daño a la naturaleza ni a la sociedad. Bien, nosotros agradecemos la participación de Leonardo Mercedes, ingeniero de profesión, pero un intelectual completo en términos económicos, políticos, sociales, y al mismo tiempo un defensor de la causa de su región y del país. Y nosotros, personas como tú, enriquecen este programa, porque este no es un programa crítico, es un programa de reconocimiento a una realidad que se está viviendo y cuya solución, que yo no dudo que se está enfrentando con seriedad, contribuirá a una República Dominicana mejor. Te doy las gracias por tu participación, te felicito por tu ponencia y espero que estés con nosotros en próximas entregas sobre temas diferentes que tú puedes manejar de manera distinta y siempre constructiva en la edificación de este país. Muchas Así gracias. es que hasta una próxima entrega de Momento de la Historia en su canal 4 RD. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron